Hablaremos entonces de algunos médiums célebres, o no tanto. Aquí ya hemos hablado, en este mismo foro, o en otros parecidos, o en otros lejanamente parecidos, de los inicios del espiritismo, de las hermanitas Fox, de Allan Kardec, o Allan Kardec, porque vivía en Francia. Contamos lo que sucedió con el físico William Crookes, que se enamoró de un fantasma. Después de todo, como cualquiera, como es fatal que suceda, ¿no? ¿De qué otra cosa se enamora uno sino de fantasmas? Hemos contado también que Víctor Hugo era medium, si lo miraban con un ojo solo. Hemos contado sesiones de espiritismo que tenían mucho de literatura, donde se presentaban fantasmas de escritores ilustres que, accediendo a pedidos de la concurrencia, escribían alguna cosa, ¿no? Y a eso los convocaba Víctor Hugo, que desde luego tenía suficiente habilidad, no sé si como medium, pero seguramente como escritor, como para acercarse al estilo de cada uno de sus convocados. Hoy hablaremos primeramente de Joseph Weisenberg, que nació en 1855 en Berlín. A los 42 años dijo que se le había aparecido Cristo, nadie menos, y que le confirió dos dones, el de curar y el de comunicarse con los muertos. Weisenberg se encargó de que muchos se enteraran de la suerte que había tenido, y al poco tiempo la casa se le llenó de gente, imagínese. Vecinos que ora querían curarse de algún mal, ora querían comunicarse con los que no habían podido curarse de un mal. Los vecinos de la cuadra aseguraban que Weisenberg hacía no menos de 4 o 5 milagros por día. ¡Epa! Es hacer, ¿eh? Es una producción. Era muy milagrero. Parece que no se iba a dormir tranquilo cuando había hecho menos de 4 milagros. Sentía que había perdido el día. Pero como no daba abasto en esta tarea milagrera, delegó en algunas personas el poder de hacer milagros. Es decir, tenía unos asistentes que hacían milagros en su nombre. Entre esos nuevos ordenados había muchas mujeres. Entre ellas estaba Gretchen Müller, conocida por sus predicciones. Gretchen había anunciado, por ejemplo, que Weisenberg la amaría. Esa fue una predicción de Gretchen. Y él no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como medium, Weisenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adeptos. Así se llamaba. Weisenberg condenaba el espiritismo instituido por Allan Kardec y decretó que solo él, Weisenberg, y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. Es decir, que el resto de los que tenían poder lo tenían, pero de carácter ilícito. Se trataría de comunicaciones clandestinas con los muertos que no eran realizadas conforme a derecho, pienso yo. Todos los miércoles Weisenberg se quedaba encerrado en una habitación donde nadie más que él y algunos seguidores tenían autorización para entrar. De esa habitación salía después de tener encuentros con personajes del más allá. Su más frecuente visitante era Bismarck, el canciller de hierro. Weisenberg aprovechaba esas visitas para transmitir a la población discursos pangermanistas que supuestamente le había comunicado el espíritu del canciller. También decía conversar a veces con Lutero, con Martín Lutero. Y con mucho esfuerzo tal vez porque cuanto más distante en el tiempo era un finado, más difícil era hacer contacto, parece que con mucho esfuerzo había conseguido la materialización silente, eso sí, quiere decir que no hablaba, de la figura de Aristóteles. Se había materializado, pero en el más completo silencio. Weisenberg y sus creyentes aseguraban que Aristóteles no era como lo habían descrito o como lo habían figurado en mármol los artistas, o sea, barbudo y corpulento.
los serios buscadores del más allá dijeron que Aristóteles era pelado y gordo. Esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías, como por ejemplo Harold Lloyd, que ya había convocado a Aristóteles y había visto que efectivamente era corpulento y barbudo, tal como los mármoles griegos lo sugerían. De modo tal que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido no al espíritu de Aristóteles, sino a algún otro espíritu usurpador. Es curioso que ninguno decía que no había tales espíritus y que todos eran inventos. No. Decían que había un espíritu colado que asumía engañosamente el papel de Aristóteles. Pero no decían, aquel no convoca espíritu alguno. No, convoca un espíritu que no es el de Aristóteles, sino el de cualquiera. Bueno, convocar un espíritu, sea el de Aristóteles o de Juan Pérez, es una cosa. Es decir, si a mí alguien me dice que convoca al espíritu de Aristóteles, sí, lo primero que sospecho es que no convoca espíritu alguno, sí, no que convoca un espíritu pero que casualmente no es el de Aristóteles, sino quizá el de Tales de Mileto. Sí, ¿qué importa? ¿Qué me importa? Bueno, pero así. Y mucha fe había por ahí. Ante la cantidad de evocaciones que le pedían, Weissenberg se hacía llamar maestro divino. Modestamente. Presénteme sencillo, por favor, señor Carrizo. Dígame maestro divino, nada más. Con confianza. Como he dicho, había transmitido una parte de sus poderes a sus discípulos, pero estos le debían una completa obediencia. Si le desobedecían, los poderes les eran revocados por una especie de excomunión. A comienzos del siglo XX, el maestro divino, vamos a llamarlo así, inauguró en Berlín un templo, pero un templo muy, muy grande y muy bien puesto, Tanto es así que podía albergar a unos 3.000 fieles. Finalmente, Weissenberg se murió. Se murió y los serios buscadores del más allá siguieron, incluso convocándolo al propio Weissenberg, hasta que los nazis le prohibieron las reuniones. Otra medium famosa fue Eusapia Paladino. Lindo nombre. ¿Cómo me gustaría llamarme Eusapia Paladino? Nació en 1854 en Italia, en la región de los Abruzos. Allá, a fines del siglo XIX, andaba por Francia y allí se hicieron famosas sus sesiones musicales. Eustaquia era especialista en convocar músicos del pasado, como sucede con algunas audiciones. Tenía nada menos que a Camilo Flammarion, el famoso astrónomo, como cliente, y también al señor Jove da Fontenua, que era músico aficionado. Bueno, y estos dos clientes escribieron mucho acerca de las sesiones con Eusapia. Desde luego, en esas sesiones, o en esos escritos, uno se imagina que va a haber mesas voladoras, luminosidades, golpes sorpresivos. Había un poco de eso, pero lo más interesante eran los conciertos que daban los espíritus oportunamente llamados. Por ejemplo, en el salón de Monsieur y Madame de Blech se dispuso una serie de instrumentos que, convocados los finados músicos, empezaron a sonar solos y maravillosamente. O sea, no es que se produjera la materialización del músico, sino que la música era ejecutada por alguien o por algo. Dicen que Beethoven tocó para ellos, pero poco. Lo convocaron y estaba ahí el de Fontenua, que era un violinista pero malo, y que al rato de empezar a tocar Van Beethoven, tomó su violín y trató de acompañarlo. Y lo único que consiguió es que todo volviera a silenciarse, ya que el bueno de Beethoven se las tomó. No le gustó que el otro se le pusiera también. Sí, estoy tocando yo, que tocar Beethoven, el tipo así, haciéndole armonía de violín como Juan D'Arienzo. El otro agarró y se fue. Bueno, la última historia es sí la de una materialización. La medium fue la condesa van Moltke y sucedió en Berlín en el año 1901. Como se ve,
el mejor lugar para la aparición de un fantasma era Berlín a comienzos del siglo. Los asistentes eran la princesa Caraya y George Larsen. Se trataba de convocar a la esposa muerta del señor Larsen. Muy bien, el propio Larsen escribió esto, el viudo Larsen. En medio del frenesí de la condesa, se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso. Vimos a una esbelta mujer vestida como una recién casada, con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. 12 años antes, yo había llevado a esa mujer al altar. Todo esto lo escribía Larsen. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él y lo abrazó. A requerimiento del propio Larsen, su esposa le entregó un trozo del velo, que Larsen debió conservar como un valioso tesoro mientras vivió. Le hubiera pedido alguna otra cosa, digo yo, pero bueno. Cuando el espíritu desapareció, el encuentro con la medium vino a complicarse, porque tan perturbado había quedado Larsen, imagínese, ¿no?, que obligó a la condesa von Moltke, la medium, a que volviera a convocar a su esposa, como hubiera hecho cualquiera, imagínese. A ver, convóquela de nuevo, dijo el tipo. Un momento, que todavía no terminé. Y ante la reticencia de la medium, Larsen extrajo una pistola de entre sus ropas. Sacó un bufoso. Así que no la querés convocar, convocar. Sí. Sacó el... Si no te vamos a convocar ahora. Claro. Naturalmente, la medium intentó un nuevo acercamiento a la afinada, pero no hubo respuesta. Larsen entonces, para aumentar la intimidación, disparó al aire, al techo en este caso, para dar énfasis a la amenaza. Es un énfasis muy apreciado en algunos círculos, el disparar al techo. Un disparo al techo enfatiza lo que uno dice. Uno dice, no estoy dispuesto a cumplir con lo que usted me pide. ¡Oh! Tiro. En este caso dijo, convoque de nuevo al espíritu de mi final esposa. ¡Pum! Nuevo intento de la von Moltke, nueva ausencia de la mujer de Larsen. Entonces George Larsen le encajó una patada a la condesa directamente y abandonó aquella sala para siempre. Carácter temible. Pero empezó a concurrir a otras sesiones de espiritismo y a amenazar a otras médiums, sin que la esposa compareciese en lo más mínimo. Finalmente terminó detenido y lo condenaron a 1 año de prisión, acusado de amenazar médiums con una pistola. Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar médium con una pistola intentando que esta persona viniera a convocar a nuestra esposa fallecida merece 1 año de prisión. Y lamentablemente no sabemos qué fue de Larsen cuando salió de la cárcel. Si no hubiéramos podido seguir contando aquí la historia de Larsen. Y este es el fin de nuestro catálogo. Un catálogo que me gustó mucho. ¿A usted cuál le gustó más? Me gustó la de la condesa, pobre, que se tuvo que bancar la prepoteada de este tipo porque el espíritu de la mujer no quiso volver. ¿Qué culpa tenía? ¿Qué sabe si no quiso volver o si era ella la que no estaba en condiciones de repetir el fraude? No, bueno, a mí me gustaba esta señora que convocaba a los músicos. Eusapia Paladino. Muy bien. Por lo menos habría buena música. No sé cómo lo haría, ¿no? Sí. Bueno, ¿a quién le gustaría dedicar esta charla sobre mediums? Bueno, el amigo Beethoven, ya que ha acudido a alguno de estos llamados a hacer un milagro con su música, y ya que hemos hablado del mejor de todos los medios, me parece a mí, aunque sea por el espíritu y por la poesía, que es Víctor Hugo, a Jean Valjean, que siempre acompaña este programa, aunque sean como música. El personaje de Los Miserables. Bueno, y al pobre de Fontenúa, que se puso a tocar tan entusiasmado el violín, y Beethoven lo paró, qué sé, el macho, sos un poco sordo, le dijo. Pobre, eso, uno empieza a tocar y la gente se va yendo, yo conozco de eso. Pobre, ¿no? Y estaba Camille Flammarion, que era astrónomo. Hubo en vida de Flammarion, algún día vamos a hablar de Flammarion, ¿no? Una lluvia de meteoritos, y él estaba durmiendo. Un gran astrónomo.
Cuando se despertó le contaron que había habido una lluvia de meteoritos y se quería matar. Sí, claro, imagínense. 20 años esperando la lluvia de meteoritos. Hay que tener mala suerte. Bueno, Flammarion, que miraba para arriba, evidentemente también buscaba algo, porque andaba por las sesiones de espiritismo. Esto es todo lo que tengo que decir respecto de los espíritus. Pero, ¿qué tango podríamos escuchar? Mire, hay un pianista que usted conoce muy bien y que es amigo nuestro, y usted también, Pollo, que es Sebastián Yunta. Ajá, y vamos a escuchar un tango en solo de piano por Sebastián Yunta, y es el bello tango de Joaquín Mora que se llama En las sombras, que es donde suelen estar los espíritus que convocan estos mediums amigos nuestros. También cierro esta charla con la promesa de traer aquí mismo, bien pronto, un medium, o de asumir nosotros mismos algunos de los poderes que tenemos. Yo no estoy seguro de lo que les estoy prometiendo, pero una vez lo hicimos. Sí, una vez lo hicimos. Una vez lo hicimos. Sí, la gente se ríe, pero porque no nos ha visto en acción. Yo fui un vehículo de... Sí, señor. Un día vamos a hacer una experiencia, pero claro, tenemos que contar con la colaboración espiritual de todos ustedes, que van a tener que ponerse en situación, en disposición, en disposición. ¿No? Porque se convoca espíritus del más allá o del más acá. No le podemos decir lo que hacemos. No le podemos decir lo que hacemos. No le vamos a adelantar nada. No le vamos a adelantar nada, pero un día que estemos también tenemos que estar en dedos. Sí, claro, tenemos que estar muy inspirados, tenemos que sentir que hay una conexión, los astros deben ser propicios, y ahí algo vamos. Y si no, convocaremos a algunos medios profesionales que sabemos que atiende cualquier día. El medium profesional no tiene que estar inspirado, él se convoca a un espíritu porque para eso es profesional. Claro. En cambio el aficionado como yo, como usted, por ahí tenemos que estar en vena, más bien tenemos que esperar a que los espíritus vengan. Sí, claro. No los podemos convocar nosotros. A voluntad. A voluntad. Por ejemplo, hay una fiesta en casa, a veces me dicen a mí, ¿no? Sí. A veces me dicen, un asado, una choriciada, me dicen, Alejandro, me convoque. Dicen, yo me llamo Alejandro. Sí. Gente incluso que me conoce poco me trata de ustedes. Dice, Alejandro, ¿por qué no se convoca 4 o 5 espíritus? Dice que acá... Que se toquen algo. Que los chorizos ya están secos. Sí. Sobró un poco de carne. No dan ni bolilla. Las mejores minas ya están ocupadas y yo me estoy durmiendo. ¿Por qué no se convoca algunos espíritus y nos matamos de risa? Yo digo, entonces yo contesto, no. Si yo pudiera hacerlo a piacere, sería medium profesional, pero no, en este momento lamentablemente no puedo, digo yo, y sigo comiendo el chorizo. Chorizo reseco ya, chorizo de madrugada. Cansadito. Chorizo que ha sobrado del asado. Algunos con un mordiscón. Ya. Sí, incluso. Un mordiscón ajeno. Medio durito de afuera, sí.